La pregunta es, en el motor aspirado, dicen que es lo que nos conlleva a estar aquí en el centro del saber, ¿cuánto es lo que admite? ¿Cuánto es lo que entra? ¿Cuánto es la presión que se genera en el espacio derivada de esta succión, de esta depresión que hace el pistón desde el PMS, el PMI, por la válvula de admisión, o las válvulas de admisión abierta? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿La mitad? La mitad. 0,5. 0,25. 0,25. ¿Cuánto será? ¿Será mayor? ¿Será menor? Tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. O puede ser igual. Porque si es mayor, No puede ser mayor. Partamos de la base. No puede ser mayor. No puede ser mayor porque si no, no tendríamos ese problema. Nadie se le hubiera ocurrido hacer un sobrealimentador. Deberíamos tener menos Una presión. Hay menos. Y usted anda más o menos parecido. Va de 0,5 a 0,6. Estamos hablando de condiciones ideales. Eso es lo que admite el motor. En un rango, ¿cierto? Ahora, puede modificarse, ¿cierto? En base a la configuración, ¿cierto? Las válvulas, la inclinación de la válvula, la rugosidad y todos esos factores. Pero un rango más o menos estimativo, 0,5 a 0,6 bar. Por ahí anda. O sea, bajo. ¿Y cuál es el problema más grande? Si yo tengo un poquito de aire, no le puedo meter una cantidad estratosférica de combustible. ¿Por qué? Habría una mezcla rica, aunque esto no concierne a los vehículos físicos, ¿cierto? No hay mezcla, pero es mucho combustible, ¿cierto? Tendríamos humor negro, alto consumo y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros con un sobrealimentador? Independiente del tipo que sea. Mayor eficiencia, como me dijeron, normativas medioambientales, pero lo que más queremos es potencia. Potencia, eso es lo que se busca, ¿cierto? Por eso nosotros le metemos un sobrealimentador. Y el sobrealimentador, sin decir ningún número, va a meter más presión en la que estamos sometidos todos en esta sala. Esa es la misión del sobrealimentador, independiente de sea del óvulo, rótulo, compresor, el que sea. Pero la misión es meterle más aire. ¿Y qué pasa si tenemos más aire? Podemos mandarle más combustible. Y eso se genera en una... Claro, pasa. Sí, sí. Vamos a tener más potencia. Eso es lo que vamos a obtener. No sirve de nada. Antiguamente, cuando los cabros le decían mucho por los carburadores, le ponían un carburador que tenía así un hoyo. Estoy hablando de tontera, ¿cierto? Queriendo tener más potencia, pero si tenía el mismo aire, no sirve de absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Porque, no, que autorregio más picado. Mentira. Mentira. Porque tú tienes más combustible, pero no tienes componente. Por consiguiente, residuos o cantidad de combustible no va a ser quemada. Y la eficiencia, en vez de dispararse, va a bajar. Porque técnicamente el combustible lo va a botar, ¿cierto? Porque usted automáticamente en el vehículo, ya sea bencinero o diésel, tiene pérdidas térmicas, ¿cierto? Por calor, por radiación, por lo que sea, ¿cierto? Y usted más encima le está metiendo más combustible a la misma razón de aire. Por consiguiente, eso no sirve ni va a servir jamás de la vida. Por eso se hicieron estos componentes. ¿Y qué es el sobrealimentador? Es un elemento mecánico el cual va a meter aire al motor de manera forzada, ¿cierto? Porque de manera natural o aspirada no lo va a lograr jamás. Esa es la misión que tenemos en nuestro, por la cual se creó este compresor, este sobrealimentador, ¿ok? Esto generalmente se da en vehículos diésel. ¿Lo podemos tener en vehículos benzineros? Por supuesto. ¿Y van a mejorar la potencia? Por supuesto. ¿Ya? Acuérdense, siempre va controlado, por eso tenemos mayor cantidad de sensores. Si tenemos más aire, vamos a tener más combustible. Pero si tenemos menos aire, vamos a tener menos combustible, porque esta inyección es electrónica, va en base a pulso. ¿Ya? Ahora, acá tenemos un dibujo en corte que tenemos el típico motor, ¿cierto? Tenemos el cigüeñal, parte móvil y todos sus componentes. Pero tenemos el componente mecánico que vamos a hacerle el estudio el día de hoy. Nuestro turbocompresor. Vamos a descubrir más o menos cómo funciona, o repasarse, que ustedes lo saben, obviamente. ¿Ya? Características sobre la alimentación de aire.
Los motores aspirados atmosféricos pierden cada 1000 metros sobre el nivel del mar un 10% de su potencia. Buen dato. No sé si ustedes han visto o han escuchado que los viejos van, no sé, van subiendo Maricunga o las minas, y los vehículos, ¿qué les pasa? Al igual que nosotros, se apuran. ¿Y por qué? Porque cada vez van subiendo. Y ustedes saben que mientras más uno sube, ¿cierto?, sobre el nivel del mar, hay menos cantidad de ¿qué? Oxígeno. De oxígeno. Y los vehículos, igual que nosotros, funcionan con oxígeno, ¿cierto? Claro, para evitar una obturación, ¿cierto? Lo más libre posible. Claro que aquí se meten partículas, pero no están bien hinchados, que ande, que tire para arriba, ¿cierto? Es un dato anecdótico. Sumando además la deficiencia natural por pérdidas mecánicas, como lo hablábamos en delante, sumaría un total aproximado de un 30%, o sea, es bastante, es alto, es más de un cuarto la potencia. En un motor turboalimentado se logra alcanzar un 100% de su capacidad, lo que estamos en el debate que teníamos delante, ya que constantemente de forma regulada recibe aire comprimido para compensar aquellas altitudes variables. Igual en algunos casos el turbo no es suficiente, igual se apuna, por si acaso. Exactamente. Por mucho turbo que le ponga, igual la altura afecta a algunos vehículos. ¿Okay? Los turboalimentadores de aire son vitales por sobre todas las cosas por su apoyo constante en el control de las emisiones, como decía usted. Usted es 100% medioambiental, ¿cierto? Inyección diésel, medioambiental. Turbo, medioambiental. Un motor sin suficiente aire genera una mezcla rica, hipotéticamente, ¿cierto? ¿Qué significa? Mucho combustible y poco aire. ¿Y cómo lo vemos nosotros sin necesidad de escáner? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo lo podemos ver? Con humo visible. Así de sencillo, ¿cierto? Sin meter ningún escáner, usted automáticamente lo va a ver así. Mucho aire, mucho combustible, poco aire, cualquiera de los dos factores. ¿Ok? Sobrealimentador. Tenemos accionamiento centrífugo y accionamiento mecánico. En el accionamiento centrífugo, ¿qué tenemos? Nuestros queridos turbocompresores, ¿cierto? El más conocido. Tenemos de geometría fija o convencional y geometría variable con VGT. Tenemos regulaciones de presión en base a la válvula Watt-Gate y regulación de presión neumática o eléctrica o electrónica en este caso. Y el accionamiento mecánico tenemos compresores volumétricos, ¿cierto? ¿Han visto los compresores volumétricos? ¿Se acuerdan la primera clase que los vimos? Sí, ¿cuáles son? Rápido y Furioso. Compresor ROX. De lóbulos. Ahí, Toretto. 80.000 millones de caballos de fuerza metido en ese motor. Esos son los compresores volumétricos. Compresor ROX. Regulaciones de Watt-Gate. Antes de ver esto, ¿saben el accionamiento cómo funciona un turbocompresor? Tenemos el... Tenemos, sí, en algunos casos. Tenemos un turbocompresor, ¿cierto? Esta es una vista en corte. ¿Cómo funciona este turbocompresor? Cuando salen los gases quemados, ¿cierto? Producto del trabajo del motor, impactan directamente sobre una turbina. ¿Ya? Esa turbina, cuando el gas va saliendo a alta velocidad, impacta en el ave o en la paleta de la turbina y esta la hace girar. Así funciona. Pero en su otro extremo tenemos otra turbina que gira solidaria al movimiento que tiene la turbina de escape. ¿Entendieron esa parte? Sí. El gas sale caliente, ¿cierto? A una X velocidad, ¿cierto? Impacta en la turbina y la hace girar rápidamente, ¿cierto? Pero esta turbina va solidaria con la otra turbina, que es la de admisión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto está girando, producto de los gases que van saliendo, impacta la turbina, gira esto, y esto también gira, porque va unido a la otra turbina. Este aire que entra, ¿de dónde entra ese aire? ¿Ah? Del filtro de admisión, de la manga de admisión. Esta turbina toma este aire, genera una depresión ahí y lo descarga a presión hacia el intercooler y luego al múltiple de admisión. Así funciona un turbocompresor. ¿Ok? Ahora,
Dice, regulación por válvula wastegate. Esta válvula se usa directamente para limitar la potencia o la salida de los gases del escape. ¿Cómo funciona? Tenemos accionamientos neumáticos, accionamientos eléctricos o electrónicos. Y el caso más sencillo es que tenemos una bomba acá de vacío, o puede ser de presión, cualquiera de las dos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tenemos un exceso de presión, porque aquí tenemos una presión y aquí va saliendo los gases quemados hacia el exterior, ¿cierto? Cuando tenemos mucha presión aquí, ¿qué es lo que pasa? Para limitar esta salida de gases, se abre esta compuerta. Y en vez de los gases ir directamente hacia la turbina, los gases hacen un bypass y se van hacia el costado y van hacia el tubo de escape para allá. Esta válvula se abre. Lo normal es que esté cerrada, entonces los gases pasan directo por ahí, impactan la turbina y la hacen girar. Pero cuando hay mucha presión, ¿qué es lo que hace? Se abre producto de una sobrepresión o una depresión o un módulo electrónico y la abre. Entonces los gases, en vez de ir directamente hacia la turbina, se bifurcan y se van por el costado hacia el tubo de escape. ¿Esa es la que genera lag? ¿El turbo lag? El turbo lag es otra nomenclatura. El turbo lag es un síntoma que tienen los turbos convencionales, que es el retardo. Es un retardo que usted tiene entre que pisa el pedal y siente el impulso o la potencia del motor. Para eso se inventaron los turbos de geometría variable, que lo vamos a ver ahora. ¿Ok? ¿Entendieron más o menos el funcionamiento de la wastegate? Sí. Ya. Esa que está al lado es la válvulita que se abre. ¿Se abre? ¿Ah? Ahí está, por ahí tomó el Esa es la válvula que se abre. Esta es la parte Esa trasera. genera Que el va lag, ¿no? Es la compuerta, ¿cierto? es la compuerta. Esa es la que genera el lag. ¿Ah? Es la que genera el lag por el tiempo que se tiene. No, el lag es un fenómeno que ocurre en los tubos cuando son mecánicos o convencionales. Y es una diferencia de tiempo. Esta wastegate es controlada electrónicamente. Tiene una actuadora ahí. Esa funciona por presión, ¿cierto? La misma presión de múltiple la abre. Y hay una que es La máxima. presión vence el muelle. La presión vence el muelle. Acuérdense que aquí tenemos presión y aquí van saliendo los gases. Cuando la presión es excesiva, se mete acá, vence la tensión del muelle y abre esa compuerta. Y deja pasar los gases de escape por otro lado hasta que disminuye la presión. Por acción del muelle se vuelve a cerrar la compuerta y vuelve a funcionar como corresponde. Hasta de nuevo tener un exceso de presión. ¿Ok? Acá tenemos otro tipo de turbocompresor. Y acá es lo que está, o lo que se está fabricando hoy en día. ¿Ya? Son turbos de geometría variable. ¿Ok? ¿A qué se define un turbo de geometría variable? A diferencia del turbo que vimos anteriormente, el turbo anterior es convencional. ¿Y alguien sabe algún problema de funcionamiento de ese turbo convencional? Que tenemos el turbo lag. ¿Ah? Que tenemos el turbo lag. Oiga, usted turbo lag. ¿No? Digamos por el turbo lag. No, porque. Tenemos una deficiencia, pero el problema más grande del turbo convencional, si es verdad que sobrealimenta, cuando empieza a cargar, por así decirlo, esta presión Cuando tenemos más revolución. en alta. Pero en baja revolución. En alta tenemos plena carga, ¿cierto? 2500 RPM, ¿cierto? Ahí está tirando todo el aire que puede mandar el turbo en este caso, ¿cierto? Pero a bajas revoluciones el turbo no funciona. El turbo, sí, usted lo va a sentir, lo va a meter en la mano y va a soplar, pero no va a funcionar como corresponde. ¿Cuánto es lo que carga un turbocompresor? Normal, obviamente. Una máquina, un camión. Más. ¿No puede cargar eso? Eso es lo que tenemos el par y lo que tenemos acá. No, pero está diciendo 0,5 bar. Está diciendo adicional. Eso es lo que carga. Eso es lo que está diciendo el joven ahí. Existe un rango. Lo más probable es que ustedes encuentren distintos tipos, ¿cierto? Pero por ejemplo,
en un camión, o un tractocamión, en un motor Detroit diésel, ¿cuánto cargará un turbocompresor? Estamos hablando de presión, no de volumen. ¿Cuánto? ¿Cuánto creen? 15 bares. 15 bares, mucho, demasiado. 1.8, 2.5. Por ahí va el rango. ¿Usted cuánto había dicho? 8. Es demasiado. 8 bares es demasiado, es casi lo que comprime lo que usted tiene en el compresor cuando acciona la pistola neumática. Pero y ahora la camioneta, ¿cuánto carga se puede sobrecargar? Puede ser Profe. 1.5, 1.8. por ahí. ¿Cuánto hay? Hay un rango 1.8, no. realmente que es entre 1.8 y 2.5. ¿Ya? Obviamente que pueden haber tubos que cargan mucho más. Y hay tubos que cargan menos. Pero eso es como un rango. Pero, profe, ¿cuánto era el rango? Que no lo alcancé a escuchar. 1.8, 2.5. Sí, sí. Y lo que pasa es que debe ser un motor más robusto para resistir más presión. No hace una camioneta. Pero yo le pregunto, ¿cuánto la sobrecarga más en una camioneta? ¿Cuánto es lo que puede cargar? Generalmente es 1 adicional. ¿Ya? 1,5. Eso es lo que va a cargar. ¿Ya? Turbo de geometría variable. El problema, como hablaban ustedes, era el turbo lag. ¿El turbo lag cuál es? ¿Qué es? Es un fenómeno que se presenta cuando usted acelera el vehículo y va a pasar X cantidad de tiempo y después va a sentir el impulso. Es un desfase. ¿Por qué? Porque el turbo, como les decía, no carga desde las 700 revoluciones hasta las 3000. ¿Cierto? Generalmente carga en alta revolución. Ya, un turbo convencional. Para ese problema, ¿qué es lo que se inventó? Un turbo con geometría variable. ¿Qué hacemos con esto? Un turbo con geometría variable lo que hace es cargar a una menor cantidad de revoluciones. Por consiguiente, ese turbo lag o ese lapsus de carga se minimiza. Prácticamente desaparece. Por eso cuando usted lo pisa siente inmediatamente el impulso. ¿Por qué? Por el turbo de geometría variable. Ahora, en la caracola ustedes pueden ver unos álabes o unas paletas. Esta es la turbina del turbo. Esta es la turbina, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? La misma operación que vimos delante. Entran los gases, ¿cierto? Impacta la turbina. ¿Y qué es lo que pasa con esto? A medida que usted cambia el ángulo de la paleta, ¿qué es lo que hace? Gira más rápido la turbina. ¿Y qué pasa cuando gira más rápido la turbina? Va a mandar mayor cantidad de aire, ¿cierto? Y el electrónico, ¿qué va a hacer? Va a mandar la cantidad de combustible necesaria para ese momento. Por consiguiente, usted va a sentir la respuesta prácticamente instantánea. Esa es la diferencia. ¿Ok? Aplicaciones de los turbodiesel en los sobrealimentadores. La incorporación de la sobrealimentación de aire en los motores a combustión, por compresión, logra aumentar la potencia y torque sin necesidad de incrementar sus dimensiones estructurales. Si yo no tuviera un turbo, ¿qué tendría que hacer? Según eso, agrandar la envergadura del motor, pues, ¿cierto? Agrandar la carrera, minimizar el pistón, por así decirlo, ¿para qué? Para tener una mayor cilindrada, ¿cierto? ¿Y usted qué es lo que hace con el turbo? Mantiene la cilindrada, pero le manda mayor cantidad de aire. El término compresor se utiliza para referirse a la forma como suministra el aire en la admisión, ya que por el giro de una hélice logra succionar el aire desde el exterior y comprimir ese gran volumen en un espacio reducido en el motor. ¿Ya? Así funciona esto. Ahí salen algunos nombres de los fabricantes: Garrett, Holset y funcionamiento del turbocompresor centrífugo. Este es el turbocompresor normal. Como mencionamos anteriormente, sí, tenemos las fases de trabajo, obviamente no en el mismo ciclo, ¿cierto? En base al orden de encendido.
Los gases se van directamente por el múltiple e impactan la turbina. En base a eso, gira esta turbina y ¿qué es lo que hace? Toma el aire y lo descarga directamente al cilindro, en este esquema. ¿Ok? Ese es el funcionamiento grande del rango. Nada más. normal. No es un esquema normal, es un diagrama solamente, porque aquí faltan componentes. Claro, exactamente. ¿El PGT es lo mismo, pero si ahora gas electro? Los álabes hacen eso, sí, con un turbo con VGT. Mandamos por algo electrónico, ¿no? Sí, Nada más. tiene un modulador. A mí se me olvidó qué es lo que es VGT. ¿Ah? ¿Qué es lo que el VGT? A mí se me olvidó. Porque ayer tenía una prueba y fue lo único que me faltó de Un turbo con geometría variable. Eso es lo Pero que- un ejemplo en un escala, ¿Cómo? ¿cómo el porcentaje, qué es lo que no entiendo? Profe, el VGT es una válvula, ¿no? Es un actuador. No, un actor. Mire, El actor que va en la parte donde está la... Ay, qué problema. aquí lo vamos a ver. Primero veamos esta parte. Ya. Ahora ¿Ok? que lo dices, el actuador puede funcionar por vacío y electrónicamente. Puede funcionar. En algunos casos, o sea, pero el actuador de la VGT o del aguacate. De la VGT. De la VGT. Funciona generalmente por un módulo electrónico, un actuador. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace? Mueve una palanca y mueve la posición de las alas o de las palas. ¿Cierto? ¿Para qué? Para redistribuir este flujo de aire, de gases en este caso, para que impacte la turbina. ¿Cierto? Ahí tenemos la misma nomenclatura y aquí vamos a ver otros componentes. Este turbo, ¿a cuántas revoluciones giraba? En baja 40.000 y en Hasta alta 150.000. En alta 150.000 vueltas. Bastante, ¿no? Por consiguiente, no, existe más. Bueno. Lo primordial para esto, que generalmente los vehículos que tienen un turbo, que tienen también un componente que ayuda a qué? Trabajando la temperatura. A bajar la temperatura. Aparte del agua, ¿quién más enfría componentes? El aceite. Por consiguiente tenemos un intercambiador de calor, ¿cierto? Agua-aceite o aceite-aire, ¿cierto? Dependiendo del tipo que sea, ¿cierto? Hay algunos que van en la costilla del motor, ¿cierto? Que con la misma agua del motor refrigera el aceite, ¿cierto? O el refrigerante, ¿cierto? Y en algunos casos van expuestos en la parte lateral y con el mismo aire se van refrigerando. La consulta: ¿a cuánto trabaja el aceite que tiene que ser refrigerado? ¿A cuánta temperatura funcionará el aceite? Dependiendo del servicio, obviamente. Exactamente. Generalmente es más, trabaja a mayor temperatura que el agua, o que el refrigerante en este caso. El refrigerante generalmente funciona a los 90 grados, ¿cierto? Y el aceite arriba de 100, 110, 120 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con estos componentes? Usted tiene que refrigerar el aceite, porque también, aparte de lubricar este turbo, ¿qué más enfría y lubrica el aceite? Piezas móviles. ¿Qué piezas móviles lubrica y refrigera el aceite? ¿El turbo? No, en el motor, porque ahí sabemos que tiene que refrigerar y lubricar este turbo, ¿cierto? Por las temperaturas, las revoluciones. Pero ¿qué más refrigera el aceite? Del motor, obviamente. El motor entero. ¿Ah? El motor entero. Pero si todas las piezas móviles del motor. ¿Pero qué piezas refrigera? El Pistón, anillo, ¿Ah? leva. leva, de aquí, balancines, tenemos biela, cigüeñal, metales. ¿Quién ha visto un motor diésel? ¿Usted? ¿Qué inyector? Alrededor del inyector. Que van ¿Cómo el inyector? Por ejemplo, el inyector que lanzan tiene el inyector aparte pasa dentro de la misma tapa y se enfría Por la culata. con la culata. El pistón se refrigera con aceite. El pistón se refrigera con aceite. ¿Y mediante qué? No, el enfriador.
El enfriador se enfría todo este aceite. Pero ¿cómo se refrigera este pistón? Con un irrigador. En el motor diésel, generalmente todos los cilindros de un motor diésel tienen un inyector. Por consiguiente, la biela no es hueca. ¿Cierto? El vehículo menor, en algunos casos la biela es hueca, ¿cierto? Pasa un conducto de lubricación y lubrica el bulón. En el caso del motor diésel, por consiguiente, con el irrigador sí, la biela sí, la parte de abajo. ¿Cómo? Sí, bueno, ya surtió el aceite. De hecho, la falda de los pistones, la falda del pistón diésel tiene un avellanado. La falda no es recta. Tiene un avellanado donde cae justo el irrigador de aceite. Exactamente, es un irrigador y un inyector. Entonces constantemente está refrigerando. ¿Por qué? Porque ¿con qué se enfría la cabeza del pistón? ¿Cómo se llama? Con la cabeza del pistón. Con el aire de la admisión. Y por la parte inferior con el aceite. ¿Y las válvulas cómo se refrigeran? Las válvulas de motor. La admisión con el aire también. La capa tiene un líquido adentro que va a refrigerar. ¿Cómo se refrigeran las válvulas? Depende del tipo. Pero hay unas que son de silicio. No, Hay unas que son huecas y son refrigeradas. Tienen silicio. La mezcla de aire con ¿Cómo se refrigerarán las válvulas? No dicen no alimento. Con aire, ¿cierto? el servicio que decía que ¿no? ¿Y la de escape? ¿Cómo se refrigera la de escape si no entra ningún gas fresco por ahí? tiene una. Esto que tienen dentro, pues. Sodio. Sodio que se. A los 70 y... forma líquido. ¿Qué refrigera las válvulas? Se autorrefrigeran. Vienen por dentro. Se autorrefrigera, pero la válvula de escape, ¿cómo se autorrefrigera? Si van saliendo gases a 1000 grados. Se disipa el calor, pero no se refrigera. Pero eso no es el caso de todas las válvulas. ¿O Y sí? si la válvula es maciza, se quema. Se tranca. Si la válvula es maciza, ¿cómo se refrigera? Por las paredes de los costados, como un cilindro. ¿Cómo por el costado? ¿Cuál es la pared de la válvula? La guía. Por afuera de la guía que tenga algún paso de refrigeración. Pero la culata se refrigera con agua, ¿no? Tiene paso interno. Sí, hombre. Pero eso refrigera la válvula saliendo casi 800, 1000 grados, tirando 3000 revoluciones. ¿Cómo se refrigera esa válvula? Me mataron. ¿Cómo se refrigera? Una décima. ¿Cómo se refrigera la válvula? Chao, David. El aceite. Pero el aceite no llega al pie de la válvula, llega en la cola. Tú me dices por convección, así baja por la cola, llega al pie. No es un metal que disipa el calor. ¿Las válvulas de qué material son? Hay algunas que son. Son de hierro, con aleación de cromo y níquel y cuánto material le encontraron le pusieron, ¿cierto? Para su dureza, elasticidad, ¿cierto? Dilatación térmica, ¿cierto? Pero ¿y quién? El que pensó eso, ¿cómo se refrigera esta válvula? El aceite. Sí, maciza, pero el Ahí tiene aceite transferencia de calor. por transferencia de calor. ¿Y de dónde se transfiere el calor? Por la guía. Por la guía. Por la guía, pero la guía hasta la parte del pie de la válvula, ¿cierto? Donde se genera el trabajo, hay como 4 centímetros. Es arte, igual. Por el asiento. Por el EGR para centrar el gas de escape. Por el asiento y el vástago. El vástago también existe. Por el asiento se refrigera la válvula. Por disipación de calor porque está en la misma. Porque se disipa el calor, po. Porque sí es verdad que me dijeron ahí que la culata estaba refrigerada por agua. Es verdad, po. Y por consiguiente, ¿qué es lo más importante que pueden tener? Que es fácil. Para que tenga una refrigeración como corresponde. ¿Qué es lo que tenemos que preocuparnos nosotros como mecánicos?
¿Y de qué? Bien asentada ya. Eso es algo más fácil, porque para ver si están asentadas o no, tenemos que sacarla. ¿Tienen calibradas las válvulas? ¿Bien qué? Calibradas. Bien regulada. Es lo primordial. La dilatación de la válvula, ¿es en su diámetro o en su largo? Largo. ¿Y por qué no en su diámetro? Porque si no se atoraría en la guía. Por consiguiente, cuando usted regula válvula, ¿qué dice el fabricante? La de escape, lo que diga, voy a poner un valor nada que ver. Las de escape 0,80, ¿cierto? Y la transmisión 0,20, ¿cierto? Las de escape siempre son un poquito más que la transmisión. ¿Y por qué? Porque esa válvula de escape está sometida a temperatura. Por consiguiente, esos 0,80, ¿en qué se convierten? En la dilatación de la válvula. Por eso, si usted no regula las válvulas, ¿qué es lo que pasa? A medida que se va desgastando, ¿cierto? Empieza a disminuir esa distancia, ¿cierto? Entre el martillo y la cola de la válvula, ¿cierto? Se empieza a minorar. En vez de tener 0,80, después, por decirle una tontera, va a tener 0,50. ¿Cuál va a ser el problema? Que en la fase de trabajo va a dilatarse de nuevo la válvula. Pero como hacia el martillo, que es el balancín, el que golpea, no va a crecer, va a crecer ¿hacia dónde? Hacia abajo. Por consiguiente, no se va a pillar. Porque son centésimas, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Esa válvula va a quedar abierta. Y los gases calientes, producto del trabajo, van a salir por entre el asiento de la válvula y la válvula en sí. ¿Y qué va a ser? ¿Cuál va a ser el problema? Que la válvula se va a quemar. Se quema. Se quema la válvula. Y ahí usted va a tener que desarmar el motor para comprar la válvula, asentarla, comprar un asiento, ¿cierto? Y todo ese asunto. Por eso es tan importante la regulación de válvulas. No, ni las pesca de repente. Dice mantención cada 50.000 kilómetros regula las válvulas. Cada 100.000, 200.000, 300.000 en el caso de los camiones. Dicen es más recurrente. Es que claro, porque son motores más robustos, tienen mayor esfuerzo, mayores presiones, ¿cierto? Mayor trabajo, ¿cierto? Entonces todas esas cosas que uno va pasando por alto generan esos problemas. Entonces, ¿cómo es el tema de la refrigeración de la válvula? Por el vástago y la cinta. Transferencia de Sí, calor. transferencia de la cuando la válvula empieza a cerrarse, se fría. Profe, No dijo ningún Disipa sería así o no, transferencia de calor al asiento de la válvula Sí. y a la válvula. Transferencia de calor, sí. La válvula de transferir el calor al asiento, el asiento a la culata y la culata al refrigerante. Y el refrigerante lo disipa mediante el radiador. Así funciona. Después de este lapso dice, además de contar con un enfriador de aceite que lo hablamos, para que disipe el calor y ayudar a evitar la evaporación del mismo. Material de fabricación. ¿De qué estará hecho el turbo? Porque generalmente los turbos los vemos en la noche, generalmente cuando están trabajando, ¿cierto? Y vemos que está todo el rojo vivo, ¿cierto? Está el rojo ahí, incandescente. Este turbo funciona más o menos a 1000 grados. A todo esto una vez vi un reportaje en aquel que Bosch inventó una inyección de agua en el cilindro. Y el viejo conversaba, el viejo se iba a dar una vuelta en el auto y conversaba y ponía los brazos en el turbo. Cero quemadura. Cuando ya murió. Claro, después se miró el programa y se despareció. ¿Cachai? Pero, por si acaso, me acordé de eso ahora. Por consiguiente, ¿qué materiales resisten esta temperatura? Iconíquel, níquel y cromo. El colector de admisión está diseñado de aleaciones de aluminio para la rápida disipación del calor. El escape, iconíquel, níquel y otros materiales. Y la admisión, tanto de la caracola del turbo, es de aluminio, al igual que el múltiple de admisión. Ahora, obviamente, que en vehículos menores no hay aluminio, hay polímeros. Hay polímeros, ¿cierto? Material de fabricación, las hélices o los álabes de la turbina compresora en algunos turbos están fabricados de iconíquel, pero hay algunos modelos que aplican acero austenítico inoxidable.
destacando que la turbina está conformada en conjunto al eje central del mismo material montado sobre cojinetes o rodamientos. ¿Qué es el acero austenítico? Es una aleación especial que resiste a altas temperaturas. Se destaca que la velocidad de giro puede alcanzar valores cercanos a los 250.000 RPM. Por eso, cuando sale algún material extraño producto de un desgaste de material de adentro del motor y golpea esta hélice, ¿qué es lo que pasa automáticamente? Sí, la tecnió, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿A alguien alguna vez se le ha roto el aspa del ventilador? ¿O el electroventilador que se le haya cortado un aspa? ¿Qué antes potencial? ¿Le ha pasado, no? No pierde potencia. Sí, pero exactamente, se desbalancea. Se empieza como a coger y lo queda al tiro un cilindro, bujía, inyector, cualquier cosa. Y es el aspa que se rompe un pedazo y automáticamente se desbalancea. Imagínense esta catástrofe a 250.000 revoluciones. ¿Qué pasa? Se desbalancea y el eje empieza a girar excéntrico. El aspa o los álabes golpean en las paredes del turbo y por consiguiente el resto de historia. Exactamente. Y ahí ocurren fenómenos que son terribles. Lo primero que puede pasar, como esto es, se desbalancea, ¿qué va a pasar? El eje de la turbina va a trabajar mal, va a trabajar excéntrico. Por consiguiente, ¿qué es lo que tenemos en las puntas? Acá tenemos unos anillos, ¿cierto? Unos bujes. En algunos casos hay unos rodamientos, ¿cierto? Que se implantaron en algunos vehículos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí, para sellar, porque esta parte central se llama cartridge, acá llega la lubricación y la descarga hacia el carro, ¿cierto? Del aceite. Pero, para que no se salga el aceite hacia la turbina, la admisión o la de escape, ¿qué es lo que hay ahí? Acuérdense que estamos a 1000 grados. Hay unos, no, el cojinete se toma como un buje. Hay unos anillos. Son unos anillos que generan un sello, que son de bronce. Y esos no dejan pasar el aceite. Pero si tenemos esta condición que se golpeó, se estropeó un álave y empezó a girar excéntrico, ¿qué es lo que va a pasar? El eje de la turbina va a perder su centro. Por consiguiente, el sello mecánico que tiene ahí va a desaparecer o va a dejar de estar hermético con el aceite. Por consiguiente, el aceite, la presión del aceite en el sistema, ¿cuánto es? La presión de aceite en el sistema de lubricación, ¿cuánto es? No, mucho. ¿Cuánto? No. ¿Cuánto es la presión de aceite en el motor? 2-3 bar en baja. ¿Y en alta? Puede ser hasta 7. 7 bar de presión, ¿cierto? Porque estaba a plena carga. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a empezar a salir el aceite hacia cualquiera de los dos lados. Si lo tira hacia el escape, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a humear, ¿cierto? De color azul. Y si es que es muy grande la fuga, el aceite va a salir en estado líquido, ¿cierto? No se va a alcanzar a quemar en el tubo de escape. Por consiguiente, se va a inflamar. Y le va a salir una lengua de fuego por el escape. ¿Ya? Eso es lo mejor que le puede hacer. ¿Cuál es lo triste? ¿Cuál es lo peor? Que se reviente ese turbo, pero para el lado de la admisión. ¿Qué pasa? Para hacer, si sale de aquí para abajo, significa que se va a quemar el tubo de escape. Va a dañar el DPF si es que el vehículo lo tiene, ¿cierto? Cierta incomodidad y va a hacer una lengua de fuego y todo el asunto. Pero el problema es que si se revienta el sello, que deja, o sea, que no deja pasar el aceite y se mete directamente en la admisión, vamos a tener un problema gigante. ¿Y cuál es el problema? Que ese aceite, producto de las revoluciones y de lo excéntrico que está este eje, va a empezar a salir aceite y va a tirar la descarga de aceite ¿hacia dónde? Hacia el motor, hacia la admisión. ¿Y qué va a pasar ahí?
Usted no lo va a poder comprar jamás de los jamases, nunca. Después a la volverse loco comiendo. Hay de repente hay unos patriotas que le ponen la mano, que le ponen... Error. Ese motor se va a sobrealimentar y se va a disparar en revoluciones. De un charchazo. Si es un motor grande, huye. Huye. Huye, sí, si no lo va a poder aguantar jamás. Imagínese un turbo con así una boca y usted va a querer estrangularlo. Si usted le va a poner un trapo, el trapo se va a ir cuando usted va adentro. Hay que dejarlo o cortar la manguera o tirar la manguera hacia afuera. Pero imagínese, usted trabajando, motor sobrealimentado, 4000 revoluciones, un motor así del volado que está ahí abajo, del tracto camión de un Detroit, trabajando ahí, una marcha alta, y chao. Pero no se le ocurra ponerle la mano. Porque si le pone la mano para estrangular, ¿cierto? Que tendría que obturar la entrada de aire, ¿cierto? Para que se parara. No lo va a poder controlar. Hay que poner rápidamente una marcha alta y chao. Si le pone una primera, sale parado. Si le ponen aquí, ¿cierto? Una octava si es que va en un camión, ¿cierto? Pero si le pone una marcha baja, una segunda, va a llegar en 2 segundos, va a salir, claro, esperando foro. Ese es el problema. Y usted lo va a tratar de apagar. No para. Pero no va a parar porque aquí va a salir el aceite y el mismo turbo lo va a empujar para allá. Y como va a estar sobrealimentándose, va a mandar la misma cantidad de gases para acá. Entonces, por consiguiente, no va a tener limitación de revoluciones, se va a disparar hasta el infinito y más allá. Esa es la parte terrible. Ese es el problema. Lo otro, ¿puede que se destruya el motor? Sí. Pero lo que generalmente se destruye son las alzaválvulas que tiene. Las válvulas se pueden chocar porque se va a pillar en algún momento. O los rodillos de los balancines. En algunos casos los rodillos de los balancines no son metálicos, son cerámicos. Como en el caso del Detroit. Y eso es bueno. Porque los va a golpear y los va a quebrar. No así la válvula, que la va a doblar igual. ¿Ok? Los materiales de fabricación que ya lo vemos. Y aquí tenemos un componente nuevo. Este es un diagrama como el que corresponde, como el que vamos a ver en un vehículo. Tenemos nuestro motor, tenemos nuestro turbocompresor y tenemos un intercambiador de calor, un intercooler. Es un intercambiador de calor de tipo aire-aire. Ese es un intercooler. El radiador, el intercambiador de calor, aire-agua, ¿cierto? El del aceite es aire-aceite o agua-aceite, ¿cierto? Este es aire-aire, ¿cierto? Y la emisión es la misma. Salen los gases quemados, pasan por el múltiple, impactan la turbina y después estos gases se van por el tubo de escape o el silenciador, depende de lo que tenga. Esta turbina gira, ¿cierto? Entra el aire y lo comprime. Aquí entra la misión del intercooler. Cuando un fluido, en este caso un gas, el aire, se comprime, ¿qué pasa? Se calienta, aumenta su temperatura. ¿Y qué pasa cuando hay mucha temperatura? Las partículas están más dispersas. Las partículas, en este caso el oxígeno, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tiene que hacer este intercooler? Enfriarlo. Y de ahí entra directamente la admisión, con una temperatura inferior a la que se comprimió. En algunos camiones, ¿qué es lo que pasa? A la salida del turbo tiene una manguera de color rojo. Y después sigue la manga sin intercooler. Y después desde el intercooler hasta el múltiple de admisión hay una manguera de color azul. Bueno, para diferenciarlas, tienen distintas características. Hay unos que son negras prácticamente, todas. En este caso la roja es de la salida desde el turbocompresor hasta el intercooler. Y la azul desde el intercooler hacia el múltiple de admisión. ¿Okay? Porque aguante más temperatura, esa roja. Aguanta, está diseñada para mayor temperatura. Entonces yo sí, para comprobarlo, tendría que sacar de la salida de la turbina compresora, sacar la manguera y pasar el dedito para ver si me está tirando así. Sí, lo que pasa es que ¿sabe qué? Una forma más... Sí, más... sin generar ningún tipo de dinero, sin desmontar el turbo. Pero ¿sabe qué? Es verdad lo que dice usted. Pero los turbos también botan aceite por falta de mantenimiento. Pero no mantenimiento del turbo en sí,
sino del mantenimiento del motor. ¿A qué me refiero con esto? Los cambios de aceite. Que los cambios de aceite, que los vamos a ver aquí, y lo más importante, el filtro de aire. ¿Por qué? Se me dice siempre el filtro de turbo comprimido, entonces, ¿qué tiene que ver el aire? Sí, el aire va a limpiar la impureza. ¿Cuál es el drama? Si nosotros tenemos un filtro acá, ¿cierto? Obviamente, en la succión o en la entrada de aire del turbo, y es capturado, ¿cierto? Está taponeado en tierra, en mugre. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se genera una depresión, ¿cierto? Porque hay una succión. El mismo turbo succiona y descarga, así funciona. Si hay un vacío aquí, este vacío se transmite hasta la turbina, ¿cierto? Y la parte trasera, donde está el sello que les dije que impedía que el aceite se fuera hacia la misión, producto de la depresión, se empieza a ir hacia la descarga, porque genera un vacío. Por consiguiente, cuando usted saque la manguera, va a encontrar aceite, ¿cierto? Pero no necesariamente porque el tubo esté en mal estado, puede ser una mala mantención, como decía usted, que el aceite está envejecido o el filtro de aire está obturado. Hay un síntoma que Se chupa la manguera, la descarga. Claro. Pero eso es lo primero que tiene que hacer. Si usted ve un poquito de aceite en la descarga del turbo, no lo saque de inmediato. Acuérdese, cualquier pega o cualquier trabajo que ustedes generen, desde lo más fácil a lo más difícil. Desde lo más barato a lo más caro, siempre es así. Usted revisa el turbo, le encuentra un poquito de aceite, le dice al cliente, ahí ponga un turbo, ¿cuánto sale? $1,5. Si la semana está mala, Pero no se lo van a traer. Porque ese viejo va a agarrar el auto y se va a ir y va a decir, usted me puede ver el auto y usted le va a decir, sí, el filtro de aire. Bueno, sale 40 lucas. Y va a andar bien. Esas son las precauciones. Electroválvulas de control se comportan como llaves de paso, controlando el paso de vacío o presión hacia la cápsula neumática controlada, la wasp gate. Este control está comandado por la ECU mediante una señal de pulso modulado. Abre y cierra su paso con la ayuda de distintos sensores, destacando el APS y el BPS. O sea, el sensor del pedal del acelerador y el sensor de presión, BPS, de presión de turbo. De presión de turbo. En base a esos dos factores, genera las señales para controlar esta electroválvula. Pasivo, presión y actuador electrónico. Sensor BPS es similar al MAP, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que mide el MAP? depresión. Depresión, ¿cierto? Adentro del múltiple de admisión hay una depresión, ¿cierto? Y el BPS, ¿qué se usa para medir qué? Sobrepresión. Presión, ¿cierto? O sobrepresión, más encontrando de repente en la literatura. Pero presión es lo que está arriba de cero, ¿cierto? Ahí tenemos un diagrama de las mediciones, ¿cierto? En base a la presión. Llega hasta 3 bar, 4.5 voltios. Eso también trabaja con una membrana como... Sí, con un elemento sensor, ¿cierto? Y puede trabajar hasta con un transductor. ¿Ok? ¿Qué más? Ahí tenemos la constitución. Tenemos un chip de silicio dentro del sensor, cámara de vacío perfecto. ¿Esto me pueden decir qué atrocidad es? ¿Qué barbarie es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? La cara. Por favor, como técnico, ¿ah? Como profesionales. ¿Qué es atrocidad? ¿Ah? Está. ¿Por qué está así ese sensor? ¿Ah? ¿Ah? Por la EGR. Yo le iba a preguntar, pero este cabello se adelantó. ¿Por qué está sucio ahí si aquí hay solamente presión de turbo? Porque el turbo usted sabe que aire es limpio, ¿cierto? Directamente el filtro de aire del motor y después impulsado sobre los cilindros. ¿Y por qué queda de esa manera? Sucio. Porque la Sucio se está contaminado hasta la masa. Pues la EGR puede... La EGR genera ese efecto. ¿Y cuál es la misión de la EGR? Mandar una porción de gases ya quemados a la admisión. ¿Para qué? Y así bajar las emisiones. Esa es la misión de la EGR.
Y por eso quedan esos sensores así. Son gases inertes, son que van para allá. Gases inertes y aquí. Sí, pero los vuelven a meter para bajar incluso así las emisiones. Ya cumplieron ese ciclo, ya lo cumplieron, pero para bajar las emisiones lo meten de nuevo al motor. Y esa es la carga de oxígeno que tienen esos gases recirculados. Prácticamente. Es muy poco. Entonces, ¿cómo hace la máquina? La hace más deficiente. De hecho, usted ha visto que hay una gran cantidad de técnicos, al igual que usted, yo, nosotros los que estamos acá, que eliminan la EGR. ¿Y por qué la eliminan? En vez de meterle aire fresco, le meten gases quemados. Eso es para meterle gases ya quemados al motor, para que haga la fase de trabajo. Y eso no sirve. Y al Ya sacar sirve bajar las emisiones, ¿cierto? Pero técnicamente para el motor no sirve. Y al eliminar la EGR, ¿qué le provoca al auto? A eliminar la EGR, claro, va a tener puede tener problemas de sobrepresión de turbo, ¿cierto? Porque esa compuerta la va a tener directamente. Entonces va a tener esa compuerta cerrada, se puede ajustar. Pero lo que hacen generalmente, al igual que cuando eliminan los DPF, le instalan al computador o al módulo un mapeo de una versión anterior sin EGR. Así funciona. Por ejemplo, si yo tengo un Scania R500 año 2025 y yo quiero sacarle el DPF, ¿cierto? Porque tiene EGR. Quiero sacar el DPF, el sistema de ABLU, ¿qué es lo que hace? Llega el técnico con el computador, lo instala en el OBD y ¿qué es lo que hace? Le pone un mapeo del Scania del 2019. Eso es todo. 450.000. Chao. Era. Eso Hay vale. que ver cuánto sale el mapa. Eso vale. Sí, pero lo que pasa es que si a usted se le llega a destruir una bomba del sistema de AdBlue, vale 1,5 millones. Entonces, ¿qué es lo que hace el dueño de la máquina? Eliminar el AdBlue. Le paga a usted y usted elimina el sistema. Así funciona. Chiquillos, ¿alguna consulta? ¿No hay consultas? Si no hay consultas, próxima semana prueba. La PPT